Buen día, sean bienvenidos a la segunda muestra de física experimental. Mi nombre es Juan Esteban Álvarez y con mi compañero Juan David Salcedo vamos a presentar el movimiento del oscilador armónico amortiguado en diferentes medios viscosos y con variaciones en la temperatura de los mismos. A continuación vemos un ejemplo de movimiento oscilatorio. Debemos saber que un movimiento oscilatorio es aquel que se desarrolla en torno a un punto de equilibrio estable. Sin embargo, nuestro estudio irá enfocado en un amortiguamiento del mismo, como se puede apreciar en la siguiente animación. Tal y como se ve en este diagrama, se hace uso de un resorte, una masa y un recipiente, el cual llevará aceite y agua. Para el aceite se tomaron muestras con una temperatura de 27.6 grados centígrados y 16 grados. Para el agua, temperaturas de 24 grados centígrados y 9 grados centígrados. En el movimiento que estudiaremos, obtenemos la siguiente expresión que describe la posición en función del tiempo, del cual obtenemos la expresión de su energía. Para realizar este trabajo se dispuso un montaje tal y como el que puede apreciarse en esta foto. Se utilizaron dos resortes distintos cuyas constantes elásticas fueron medidas a través de los parámetros de frecuencia en condiciones no amortiguadas. Con estos resortes se emplearon masas de 0.3 y 1.7 kilogramos con un error instrumental de 1 gramo. Se asume que las masas de los resortes son lo suficientemente pequeñas en comparación con las masas oscilantes como para despreciar su efecto sobre el sistema y así poder aplicar las ecuaciones que ya se vieron. Para realizar las mediciones se utilizó el software de análisis de video Tracker, el cual se calibró con longitudes conocidas dentro del montaje. Los datos de posición contratiempo fueron exportados a un formato apropiado para poder ser analizados dentro de la librería LMFIT en Python, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. Este es el código en Python, el cual sirve para ajustar la curva con datos experimentales a los parámetros del movimiento amortiguado. Como se ve en la parte resaltada, se utiliza una expresión similar a esta, donde se definen los parámetros que han de ser ajustados. El resultado de este programa es el siguiente. Como puede apreciarse, el programa tiene dos salidas. La primera nos muestra estadísticas sobre el modelo y la segunda es una visualización gráfica de nuestros datos y del modelo que ha sido ajustado. Asimismo, el programa reporta las incertidumbres aproximadas en los valores de amplitud y los parámetros beta, omega y phi. Dentro del programa Tracker se rastrearon las energías cinéticas, para las cuales se utilizó el método de diferencias finitas en el cálculo de la velocidad, tal y como se muestra en esta definición. Aquí tenemos un ejemplo de los datos que tomó el programa Tracker graficados en Matplotlib. Para los resortes sin amortiguación se utilizó un modelo para el oscilador armónico simple que da como resultado las siguientes gráficas. Estos parámetros en la ecuación del oscilador armónico simple se ajustan a la siguiente expresión. La constante elástica del resorte puede ser determinada al recordar cómo se define dentro de esta expresión al parámetro omega. A saber, la constante elástica será igual a la masa por la frecuencia angular al cuadrado y su correspondiente incertidumbre también está en esta definición. Como resultado se obtuvo que la constante elástica para los dos resortes es de 45.6 newtons sobre metro y 26.103 newtons sobre metro. Para el caso subamortiguado se emplea la ecuación de ajuste con decaimiento exponencial que se muestra en pantalla. Estos son algunos ejemplos de las gráficas que se pudieron obtener en el medio viscoso de aceite a las dos temperaturas estudiadas. En esta tabla se presentan los datos numéricos con sus incertidumbres que han sido presentadas por el programa implementado y que han sido calculados de forma numérica. Estos parámetros serán de utilidad para calcular el coeficiente de arrastre para los fluidos, a saber, estamos interesados en el parámetro beta. Con respecto a las energías, tenemos la siguiente gráfica. Aquí la línea negra representa la ecuación aproximada de energía mecánica total para el sistema, que está dada por la expresión en pantalla. Asimismo, se define el factor de calidad Q
como la razón entre estos dos parámetros y se puede evaluar para determinar qué tanta energía es perdida en el sistema debido a la fricción viscosa. Gracias a los datos, podemos notar cómo a menor temperatura el factor de calidad es menor, es decir, más pérdida de energía, tal y como se evidencia en estas gráficas obtenidas de posición contratiempo. Esto se debe a la viscosidad de los fluidos, pues menor temperatura predice una menor viscosidad y viceversa. Aquí se presentan los valores obtenidos para los coeficientes de amortiguación en los diferentes casos estudiados. Nótese que el parámetro tiende a disminuir con el aumento de la temperatura en el caso del aceite, pero presenta un aumento inesperado en el caso del agua. Dado que tal efecto no corresponde con la teoría, debe ser estudiado con mayor detalle para obtener resultados concluyentes. En realidad, la viscosidad dinámica del agua decrece con el aumento de la temperatura, tal y como se ve en esta figura.